Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, este lunes 7 de junio, 1.301 establecimientos educativos regresarán de manera parcial a clases presenciales. El COE Nacional lo autorizó. Hola, Diana. Hola, amigos, muy buenas noches. Y hoy jornada maratónica en el municipio de Quito que analiza la remoción del alcalde Jorge Yunda. Ya mismo nos informa en vivo Fausto Yepes. Revisamos los titulares de hoy. El Consejo Metropolitano analiza el segundo pedido de remoción del alcalde Yunda. Marcelo Ayo desiste del pedido de remoción al alcalde Yunda en el momento que tenía que presentar las pruebas de cargo. El Estado ecuatoriano pagará a la petrolera francesa Perenco $374.3 millones por una negligencia contractual en el gobierno de Correa. El Ejecutivo veta parcialmente la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y totalmente la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Juez dicta medidas sustitutivas en contra del fiscal Luis Machado y no acepta el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. España donará a Latinoamérica 15 millones de vacunas contra el coronavirus. En deportes, la selección ecuatoriana viajó hasta Brasil, donde mide al Scratch el próximo viernes. Además, revisamos goles de las selecciones europeas que se preparan para la Eurocopa. En corto, el momento tierno de Mr. Biden en el que detuvo una rueda de prensa por unos helados. Y además celebramos el Día del Periodista Deportivo. Así es, ellos también tienen su día. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Tras la fallida denuncia del activista Marcelo Ayo, que durante la mañana sorpresivamente desistió de las acusaciones contra Jorge Yunda, en el Consejo Metropolitano avanza a esta hora el segundo pedido de remoción en contra del burgomaestre. Vamos en directo, como ya lo vimos, con Fausto Yepes, que está en la sala de sesiones del municipio de Quito siguiendo esta sesión. Hola, Fausto, ¿en qué están ahora? Buenas noches. Gracias, hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. La sesión continúa desde las 3:30 de la tarde, no ha parado, ha sido una larga jornada, sin duda, casi 4 horas de lectura inicial del informe de la Comisión de Mesa en esta segunda sesión extraordinaria en la que se analiza la recomendación de remoción de funciones del alcalde Jorge Yunda. Luego de eso, luego de la lectura del informe, se dio paso cerca de las 6:40 de la tarde a la exposición de las representantes del Frente de Profesionales para la Defensa de Quito, Carolina Moreno y Jessica Jaramillo, que eran básicamente las denunciantes, y aquí ellas han expuesto las causales de destitución del alcalde según el informe de la Comisión de Mesa, que había ya recomendado precisamente aquello. Carolina Moreno y Jessica Jaramillo fueron las primeras en intervenir luego de la lectura del informe, y parte de los argumentos respecto de este pedido de remoción, escuchemos con las intervenciones de ambas denunciantes esta tarde. Porque no soy solamente una denunciante más. Yo traigo también las quejas de muchas personas que en este momento están sufriendo la falta de institucionalidad, la falta de liderazgo del señor alcalde. Es lamentable. Pero yo también estoy aquí porque creo en ustedes, y el día de hoy Quito nunca ha necesitado antes, tanto como hoy, concejales que nos saquen de la situación que en este momento estamos viviendo. Lo que hemos visto durante el año 2020 han sido una serie de escándalos de corrupción por los cuales se han iniciado procesos de carácter penal y por los cuales incluso el propio alcalde de Quito ha sido llamado a juicio. Es este órgano, son ustedes, señores concejales y concejalas, quienes han tenido y deberían tener la oportunidad de tratar esta política anticorrupción, pero es el alcalde de Quito el que les está impidiendo tratar esta política anticorrupción.
Y bien, desde las 19:40 aproximadamente inició ya la intervención de la parte respecto de la defensa del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Interviene, como vemos en imágenes, Marcelo Icaza en representación del alcalde. Icaza tiene un poder entregado por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y según el tiempo establecido le restan un poco más de 30 minutos para ejercer su derecho a la defensa en este proceso, en esta sesión donde se decidirá la suerte del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de quien se ha pedido su remoción del cargo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió durante esta mañana cuando Marcelo Ayo, el ahora ya supuesto denunciante del primer informe que fue sometido a consideración del Consejo Metropolitano de Quito, desistió a último momento y la sesión fue terminada abruptamente? Hubo estupor por parte de los concejales, también la expectativa que se sentaba respecto de esta primera denuncia fue suspendida, automáticamente causó sorpresa entre concejales y también entre quienes estuvieron afuera esperando una respuesta por parte del Consejo Metropolitano. Un resumen nos ha preparado nuestra compañera Stephanie Paz. Veamos. La sesión del Consejo Metropolitano para analizar el pedido de remoción contra el alcalde Jorge Yunda dio un giro inesperado cuando Marcelo Ayo, representante del colectivo Quito Unido, decidió retirarse del proceso. Legalmente lo puedo hacer. Si es que considero que no debe tratarse este tema en el Consejo y retiro en derecho y que considero que debo retirar en derecho este proceso, tengo el derecho a hacerlo. No estoy de acuerdo en ventilar este proceso aquí, en el Consejo Metropolitano, que activaremos otros mecanismos. Y sí, expresamente ratifico el retiro de mi denuncia a través del desistimiento. Lo hizo después de más de 3 horas de iniciada la sesión extraordinaria del cuerpo edilicio con los 21 concejales presentes y aseguró que continuará con otras acciones, incluido un proceso de revocatoria. Los concejales del bloque de la Revolución Ciudadana anunciaron, no solamente hoy de mañana, desde hace varios días, que votarían en contra. Entonces, nada de lo que haremos el día de hoy en audiencia, ni nada de lo que hemos probado, servirá porque prácticamente ya está definida la votación. Proceso de revocatoria, que es un proceso puro y que depende del voto de los quiteños, no de los concejales, de quien depende el momento que estamos teniendo el día de hoy. Jorge Yunda y su abogado se pronunciaron tras el anuncio de Ayo y aseguraron que el proceso no era viable. Este es un tema meramente político. Nosotros seguiremos defendiéndonos en derecho. Nosotros seguiremos dando nuestras pruebas de descargo. ¿De qué es lo que se me acusa? Las causales no pueden justificar lo que se pretendía que era la remoción del cargo. Imagínense lo grave que era, que un derecho humano, un derecho político de ejercer el cargo público se vea mermado por este tipo de procedimientos. Asimismo, los concejales metropolitanos, quienes continuaron con la sesión, se mostraron molestos y pidieron incluso que Fiscalía investigue lo ocurrido. Lo que acaba de pasar aquí es bochornoso. Nos acaban de tomar el pelo al Consejo y a toda la ciudad. No fueron capaces de defender lo que dicen que han hecho. Miedoso. ¿Cómo sabía cómo íbamos a votar? Brujo, irresponsable. No tiene otra palabra ese sujeto. Esté pendientes de los movimientos económicos del señor y de su círculo y de su entorno. Porque ya suenan rumores de que hasta departamentos han estado en juego por la decisión que ha venido a adoptar el día de hoy el señor aquí en el seno del Consejo Metropolitano. Durante la jornada, la Plaza Grande permaneció cercada y decenas de policías resguardaron los exteriores del Cabildo capitalino. Alrededor de las 10 de la mañana, representantes de colectivos a favor y en contra del burgomaestre llegaron al lugar y se apostaron en los alrededores. La mayor parte de ellos permaneció en el sitio durante la segunda sesión extraordinaria que inició pasadas las 3:30 de la tarde. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Y bien, al apoderado del alcalde de Quito, Jorge Yunda, Marcelo Icaza, le restan un poco menos de 30 minutos como parte de su intervención. Él hasta el momento lo que ha aducido es que muchas de las decisiones de las cuales se les aplica como causales de destitución del alcalde han sido tomadas con pleno conocimiento de los concejales municipales. No obstante, el ejercicio de la defensa continúa a esta hora y posteriormente habrá una réplica para más adelante poder llegar a la intervención de los concejales con la decisión de
de su voto. Recordemos que de los 21 concejales, para lograr eventualmente una remoción del cargo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, se requerirán al menos 14 votos, las 2/3 partes. Estaremos pendientes para informarles en las siguientes emisiones sobre la decisión que se adopte aquí en el Consejo Municipal de Quito. Seguimos con ustedes y contigo, Diana, amigos, y más información en los estudios. Una buena noche para todos. Buenas noches, Fausto. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Y 1.301 instituciones educativas podrán regresar progresivamente a clases presenciales a partir del próximo 7 de junio. Así lo decidió el COE Nacional en su sesión plenaria desarrollada este miércoles. Es la primera ocasión que el presidente Guillermo Lasso lidera la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Por aproximadamente 1 hora y media, las principales autoridades del gobierno analizaron el decreto ejecutivo sobre el plan de retorno gradual a clases presenciales suscrito la mañana de este miércoles y resolvieron que a partir del próximo 7 de junio, 1.301 instituciones educativas podrán retornar a clases presenciales. Para lograr en el menor tiempo posible la normalidad de las actividades de la sociedad ecuatoriana, siempre confiando en un sentido de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Hasta el momento, 15.135 instituciones educativas a nivel nacional han presentado al COE Nacional sus planes de retorno. Sin embargo, solo 5.089 han demostrado su interés por regresar a clases bajo modalidad semipresencial. De las 1.301 instituciones aprobadas, 199 están ubicadas en la zona urbana y 1.102 en la zona rural. En estos lugares en donde creemos que debe priorizarse el retorno a alguna forma de presencialidad, porque además es allí en donde menos acceso a conectividad tenemos en el país. El seguimiento y monitoreo de la implementación de cada uno de estos planes institucionales estará a cargo del Ministerio de Educación, el cual informará de manera quincenal al Comité de Operaciones de Emergencia. El retorno de actividades académicas en las aulas también contempla 37 instituciones de educación superior, 23 universidades e institutos que previamente tenían operativo su plan retorno y 14 que se suman al pilotaje. Esto no es obligatorio para todos, pero tenemos que recordar que hay estudiantes que están cursando carreras que requieren uso de laboratorios. Los puntos de vacunación que actualmente están ubicados en las instituciones de educación que implementarán actividades presenciales deberán ser reubicados en coordinación con el Ministerio de Salud, de manera que el proceso no se vea interrumpido. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Además, en la sesión plenaria del COE Nacional de hoy se resolvió aprobar la homologación de requisitos para ingresar a las Galápagos. Lo anunció el ministro de Turismo, Nils Olsen. Junio es el mes de la reactivación económica para Galápagos. El COE Nacional ha resuelto homologar los requerimientos para entrar a Ecuador y a las Islas Galápagos. Es decir, a partir de ahora vamos a eliminar el requerimiento obligatorio de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que tienen el certificado de vacunación. En menos de 30 días, el Ejecutivo enviará a la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para viabilizar el ingreso de los bachilleres a la universidad pública. Así lo anunció hoy el presidente Guillermo Lasso durante una visita al mercado Iñaquito, donde también reiteró que el gobierno pronto entregará un crédito productivo al 1% de interés. Se revivieron imágenes de campaña. Guillermo Lasso volvió al mercado de La Carolina, más conocido como Iñaquito, 9 días después de asumir el cargo, para agradecer por su apoyo a las vendedoras y reiterarles que pronto se materializará su ofrecimiento de entregar crédito productivo a bajo interés. Crédito al 1% desde el Banco Nacional de Fomento. Lasso, junto a su esposa y al ministro de Gobierno, recorrió el mercado. Conversó brevemente con las vendedoras y con algunos clientes que le hablaron de la corrupción en el sector judicial. Hoy de tarde tengo reunión de Consejo de Seguridad Nacional y ahí lo voy a ver al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le voy a decir a nombre de ustedes
que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción en la justicia. Finalmente, el presidente hizo un recuento de su oferta de campaña en torno al acceso a las universidades y anunció el envío del proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. En máximos 30 días enviaré a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para que ellos la atiendan breve, para que así los jóvenes puedan tener más oportunidades de estudios. El acto fue corto y sencillo, de conversación directa con el presidente. La primera dama, que se limita a acompañar a su esposo, hoy pidió la palabra. Estamos empezando este gobierno de Guillermo Lasso y yo creo que es importante pensar en el Ecuador y pensar en que necesitamos unirnos y esperar un tiempo para que todo se vaya dando como debe irse dando. Así concluyó la visita del presidente Lasso al mercado de Iñaquito, en donde dijeron es el primer candidato que regresa de presidente a los pocos días de su posesión. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 2 vetos salieron de Carondelet la tarde de este miércoles. El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y vetó de forma parcial el proyecto de ley de transporte y tránsito. Con esto, la primera ley no podrá ser tratada en un año y para la segunda tienen plazo 30 días una vez que se pronuncie la Corte Constitucional. Antes de que concluyan los plazos, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional los vetos correspondientes a 2 leyes que fueron aprobadas al término de su mandato por la anterior Asamblea. La objeción a la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social fue total, basada, según el veto, en varios puntos inconstitucionales. Según el constitucionalista André Benavides, no se justificaría. Hubiera correspondido era una objeción parcial a este texto por razones de conveniencia y oportunidad. En este caso, el legislativo no puede volver a tratar el tema durante un año. También el presidente vetó el proyecto de ley orgánica de transporte terrestre. La objeción fue parcial por inconstitucionalidad. Uno de los principales puntos objetados disponía que las plataformas tecnológicas de servicios de transporte sean exclusivamente de propiedad de las operadoras de transporte. Que se vulneran derechos, sostuvieron desde la Cámara de Innovación y Tecnología. La regulación que se pretendía imponer a las plataformas era evidentemente muy restrictiva. Autorizaba la operación de las plataformas, pero excluyendo al servicio de transporte particular. Otros temas de este veto se refieren a la prohibición de cesión de acciones, la competencia de títulos habilitantes y su moratoria, aunque otros aspectos se habrían quedado fuera. Se estaban dejando sin efecto las sanciones de reducción de puntos en ciertas conductas, como era el caso de conducir un vehículo sin placas. Lastimosamente, el gobierno saliente de Moreno no realizó el veto correspondiente y en el plazo de una semana y media, el Ejecutivo tuvo que hacer esfuerzos. Una vez que se pronuncie la Corte Constitucional, el Legislativo tiene 30 días para acoger el texto o ratificarse en el original. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos, amigos. Ecuador pagará a la petrolera francesa Perenco el monto dispuesto por el laudo arbitral menos un monto de indemnización por daño ambiental. Es decir, el pago será de $374,3 millones, para lo que el país propuso un plan de pagos. El Procurador General del Estado anunció el inicio de acciones de repetición en contra de los funcionarios responsables. El Procurador General del Estado informó una más de las derrotas en cortes internacionales producto de decisiones de los últimos 15 años. Esta con la petrolera francesa Perenco significa un millonario pago para el Estado ecuatoriano. En total, $374,3 millones, más intereses. Es una decisión definitiva y no está sujeta a ningún tipo de apelación. De modo que al Estado ecuatoriano le corresponde proceder a pagar. En un plazo de 60 días. Hemos tomado ya contacto con los abogados de la compañía Perenco a efectos de proponer
un plan de pagos. Inició en 2006 cuando se aprobó una ley mediante la cual la participación de ingresos subió al 50%, pero fue en octubre del 2007 cuando mediante decreto ejecutivo 662 firmado por Rafael Correa inició el incumplimiento de contratos y tratados al reformar el reglamento a la ley de hidrocarburos para tomar el 99% de los ingresos extra. Las acciones de repetición iniciarán pronto contra exfuncionarios que afectaron los intereses del país. Los asambleístas de la época y quien propuso el proyecto de ley, el ministro del ramo y el presidente de la República de la época, que es quien firma el decreto ejecutivo. Este es el caso del expresidente Rafael Correa, que en su momento minimizó los hechos. Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con Perenco. No vamos a permitir que estas transnacionales nos sigan tratando como colonia. Entendiendo la línea de tiempo, el 4 de septiembre de 2002 la petrolera francesa Perenco firmó 2 contratos con el Estado ecuatoriano para la exploración y explotación del campo 21 y modificaciones del contrato del bloque 7. Las reglas de juego cambiaron cuando se expide la ley 42 y mediante decreto ejecutivo 662 se modifica el reglamento y cambia el rubro de participación en 99% a favor del Estado mediante la ley de impuestos a las ganancias extraordinarias del crudo. El 12 de abril de 2008 el Ejecutivo suspendió toda negociación futura y el 30 de abril de 2008 Perenco presentó una solicitud de arbitraje contra el Ecuador. El 14 de febrero de 2009 Ecuador anunció el inicio de medidas coactivas en contra del consorcio Perenco. Y el 3 de marzo de 2009, un juez ordena incautar la producción y embarque del crudo proveniente del bloque 21. El 12 de septiembre de 2014, el CIADI admitió el reclamo por incumplimiento del estándar de trato justo y equitativo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Mañana se instalará la audiencia en la que se definirá si el defensor del pueblo, Freddy Carrión, continúa privado de la libertad dentro del proceso por abuso sexual. Según abogados penalistas, le corresponderá a la Fiscalía señalar frente a los jueces la necesidad de continuar con esta medida cautelar. Han transcurrido 16 días desde que estas imágenes alarmaron a la ciudadanía. En medio de un estado de excepción, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, protagonizó un altercado que terminó por llevarlo a prisión preventiva. Este jueves, esta medida cautelar dentro del proceso que investiga el delito de abuso sexual entrará en análisis y serán los jueces nacionales Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera los que determinarán si sustituyen o ratifican esta medida cautelar. Aquí lo que se tendrá que ver es si se justifica que siga en la cárcel mientras se lleva adelante el proceso. Según los primeros indicios recabados dentro de esta instrucción fiscal y de acuerdo a lo relatado por la víctima, mientras el exministro de Salud Mauro Falconi se encontraba en el baño, el defensor del pueblo Freddy Carrión se habría acercado de forma sorpresiva a ella. Del susto se cayó al piso y se golpeó la cabeza. Al recobrar la conciencia vio a Carrión encima suyo. Al pedir auxilio fue arrastrada y jalada del cabello. El examen médico legal determinó lesiones en los brazos, antebrazos y en el cuello por acción de presión, así como en pechos, glúteo y muslos. Es que habría que establecer si es que hubo violación, si es que hubo abuso sexual o no hubo nada, es decir, todo depende de qué es lo que se pruebe. Sin embargo, tal como señala la abogada penalista Paulina Araujo, más allá del ámbito penal, este caso pone en discusión la calidad de los funcionarios de Estado, pues quien debía proteger los derechos humanos se vio envuelto en un aparente delito sexual. Y lo menos que esperamos es que la ley sea igual para todos. Por más autoridad que sea, si se cometió un delito tendrá que responder. Y al ser autoridad, debe saber que se somete al escrutinio público. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Pese al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, un juez dicta prohibición de salida del país y presentación semanal del fiscal Luis Machado, quien se abstuvo de acusar a un prontuariado. Machado tiene otros 2 procesos por fraude procesal y extorsión. La Fiscalía acusando a uno de los suyos. Eso fue lo que se vio la mañana de este miércoles en una de las salas del cuartel Modelo en Guayaquil. Aunque por un momento la audiencia tuvo que ser suspendida por el supuesto quebranto de salud del fiscal. Finalmente la fiscal del Guayas pidió prisión preventiva en su contra, pero el juez no aceptó y dispuso prohibición de salida del país y su presentación semanal ante la autoridad. Quien, al igual que el fiscal Luis Alberto Machado, seguirá libre es Antonio Benjamín Camacho Pacheco alias
Ben 10. El, según la policía, líder de la banda de sicarios Chone Killer y supuesto responsable de al menos 8 asesinatos en Durán, a favor de quien Machado emitió un dictamen abstentivo y está en las calles. Que sí habían los elementos necesarios para emitir una acusación fiscal. La fiscalía dice que investiga de oficio la actuación del fiscal, pero lo cierto es que antes este caso llamó la atención de los medios de comunicación, quienes lo publicaron. Definitivamente nosotros, dentro de la fase preprocesal, investigación previa, consideramos que existen elementos varios para proceder con la nueva etapa. Ahora se conoce más cosas sospechosas detrás de la actuación de Machado, como ha ocurrido antes. La fiscal titular, en este caso Laura Chacón, tomó vacaciones. Según la fiscal del Guayas, el dictamen de ella era acusatorio, pero quien sustentó la audiencia fue Machado, absolviendo a Ben 10 y a otras 2 personas, pese a llamadas telefónicas donde ordenaban muertes y al dinero del pago de los sicarios. Y tanto es así que va un proyecto de dictamen a la unidad de gestión de audiencias donde el criterio es acusatorio. Pero esta no es la primera vez que la Fiscalía investiga a Machado. Según el portal de la propia entidad, hay otras 2 denuncias por fraude procesal en su contra, otra por intimidación y una más por extorsión. La policía también allanó la casa del fiscal Alberto Machado, ubicada en una urbanización privada. Él se movilizaba en una New Fortuner y tenía también un Tucson y un tercer vehículo. Dayana Monroy, 24 horas. Se realiza la audiencia en contra de 6 personas que fueron detenidas por presunto peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. El prejuicio a la Casa de Salud supera el $1.000.000. El operativo se realizó la madrugada de este miércoles de forma simultánea en los cantones Guayaquil, Daule y Nobol. Tras varios allanamientos, 6 personas fueron detenidas, entre ellas Susana Esteves, exgerenta del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. La Fiscalía investiga un presunto peculado. La investigación se sustenta el expediente de contratación pública, además en el informe de Contraloría, en el cual se establecen graves presunciones de responsabilidad penal. Se detuvo también a los integrantes de la Comisión Técnica de Adquisición de estas prótesis, al bodeguero, al médico especialista y al representante legal de la compañía que vendió las prótesis. El hospital compró 55 kits de prótesis para traumatología. Pagó por ellas $1.081.000, cuando el precio real era de $500.000. Pero no es todo. Las prótesis que se compraron nunca fueron colocadas a los afiliados. Parte de estas prótesis fueron devueltas con la excusa de que existía un mal envolvimiento respecto a las mismas, pero posteriormente ya no fueron devueltas hasta la actualidad por la proveedora. Y hay más. El hospital compró prótesis médicas a una empresa que, según su registro, se dedica a la venta de insumos agrícolas. Por ley también se permite que este tipo de empresas hayan tenido como antecedentes 2 contrataciones con el Estado. Tampoco tenía este tipo de circunstancia o situación. Después de la 1 de la tarde, aquí en la Policía Judicial empezó la toma de versiones de las 6 personas que fueron detenidas. Esteves y Vargas no solo comparten la investigación por peculado en el IES, los 2 tienen carné de discapacidad, ambos física y del 40%. Vargas, por cierto, fue gerente del Hospital Los Ceibos y fue también médico del Club Deportivo 9 de Octubre de Abdalá Bucarampuley. Joana Ramos, 24 horas. En Guayaquil, las unidades de transporte urbano volverán a circular en jornada completa a partir de este jueves. Esta semana hubo reuniones entre dirigentes de la transportación y ministros de Estado en las que se llegó a un acuerdo que sirvió para ponerle fin a la paralización parcial del servicio. El tan esperado anuncio llegó. Lo hizo el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera. Hemos llegado a un acuerdo que es positivo para Guayaquil. Se va a trabajar a partir de mañana en jornada completa. El ministro recibió en su despacho la mañana de este miércoles al presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Cristian Sarmiento, quien lideró una paralización parcial del servicio en la ciudad que duró 13 días y que se inició alegando que el gremio ya no tenía con qué sustentar su operación normal. El día de mañana, jueves, vamos a generar una jornada completa de movilidad para el sector público. Para la ciudadanía fue la mejor noticia. Claro, porque ya tenemos ya algunos días trabajando 2-3 vueltas. La
finalización de la paralización es producto del diálogo entre el gremio y el gobierno. La noche del martes, tras extensas sesiones de trabajo, se logró establecer un acuerdo preliminar con 4 puntos. En el primero, según el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, quien participó en el encuentro, se habla de incluir a todos los transportistas en el cronograma de vacunación contra el COVID-19, por considerarlos parte de los sectores estratégicos. En el segundo, del refinanciamiento de los créditos adquiridos para renovar y mejorar sus unidades. El tercer punto se refiere a las reformas a la ley de tránsito aprobadas por la Asamblea anterior, para las que el presidente Guillermo Lasso emitió ya una objeción parcial por inconstitucionalidad en algunos artículos, acogiendo pedidos del gremio. Y en el cuarto punto consta el tema más difícil, el del costo de los combustibles. El pedido del sector es derogar el decreto de liberalización del precio de las gasolinas y el diésel y focalizar un subsidio. Se ha quedado en hacer mesas de trabajo, recibirles a los transportistas en el Palacio de Gobierno y empezar a trabajar en estos temas. Para el próximo martes está prevista una reunión. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias, los 47 puntos fijos de vacunación que se habilitaron en Quito funcionaron con normalidad hoy. Sin embargo, aún se registran inquietudes de algunos ciudadanos y problemas con la inoculación a los docentes. Cada vez son más los ciudadanos que se familiarizan con la estrategia del nuevo plan de vacunación. Llegan a los 47 puntos que se habilitaron en la capital con la información que obtuvieron tras revisar el link lugarvacunacion.cne.gov.es. Otros, en cambio, se acercaron con su certificado de padecer una enfermedad catastrófica o su carnet de discapacidad. Y en este tercer día bajo el nuevo plan de vacunación, sí lograron ser atendidos. Estoy satisfecha, me voy con alegría, que tengo ganas de llorar. Soy diabética, me dicen que como tengo ya 66 años que sí puedo vacunarme ahora. Pese a que el proceso fluye de mejor manera, aún hay varias inquietudes ciudadanas, como el caso de José. Él y su esposa, gracias a la ayuda de personas cercanas, pudieron revisar el link y verificaron que este viernes deben recibir la primera dosis, pero el lugar asignado está ubicado en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. No tengo plata y no puedo viajar. Tras esperar algunas horas en la fila, la respuesta fue que acudan durante el fin de semana, pues en esos días se atenderá a quienes quedaron rezagados. No obstante, el ofrecimiento de que se habilitaría un link para que los ciudadanos puedan actualizar sus datos y reducir este tipo de casos aún no se ha cumplido. Pero ese no es el único problema que no se ha logrado solucionar. Desde el pasado lunes, los docentes son convocados a distintos puntos para recibir su segunda inoculación, pero al llegar les indican que no hay vacunas. Venimos a las 8 de la mañana y que no hay dosis, que han vacunado ya 20 dosis y que se ha acabado. El señor presidente ha hablado mucho de la vacuna digna. ¿Qué es esto de dignidad? Nos agendan, estamos agendados con el CNE. Venimos a donde nos toca, a la hora que nos toca. No hay vacunas. La ciudadanía pide entonces que se mejoren los canales de comunicación para que el proceso sea óptimo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el rol y la importancia que tiene la ventilación en los distintos lugares como medida principal para ralentizar la velocidad de transmisión del virus del SARS-CoV-2. Aunque esta información la conocemos desde casi el comienzo de la pandemia, le ha tomado un año a la OMS declarar que la vía principal de contagio del SARS-CoV-2 es a través del aire y de los aerosoles que nosotros normalmente emanamos. Esto puede contener, como ustedes saben, cada persona sacar hasta medio litro de aerosoles en un día. Según la Organización Mundial de la Salud, estas partículas virales se pueden suspender en nuestros aerosoles cuando nosotros respiramos, exhalamos, hablamos, tosemos o estornudamos. Estas gotitas respiratorias emitidas se mezclan en el aire circulante con forma de aerosol. Es decir, a veces tenemos gotas grandes de saliva que pueden ser expulsadas y ustedes las pueden ver, pero una gran parte de las partículas de aerosol no se ven. Esos aerosoles pequeñitos son los que causan que se empañen los lentes. En ese sentido, si es que ustedes revisan que la información actualmente sugiere que en el aire de un lugar cerrado, al yo inspirar y expirar aire constantemente, puedo acumular partículas de aerosol. Estas partículas son del ancho de un cabello humano o mucho menor. Y obviamente cuando se ventilan los lugares, estos aerosoles se pueden desplazar. La idea es que usted en su casa, en los lugares de trabajo, en los restaurantes y mucho más,
tengan una buena ventilación. La aireación es fundamental. El recambio del aire es fundamental para prevenir los contagios. Ahora que estamos próximos a tal vez de empezar clases en septiembre, presenciales o semipresenciales, las escuelas y los colegios tienen que tener una limpieza fundamental de los ductos, tener ventilación que tenga todas las normas que garanticen que los filtros de ventilación de los aires acondicionados y de los ventiladores logren filtrar las partículas aéreas. Sabemos nosotros que en algún lugar, si es que ustedes no tienen ventanas, pues la utilización de extractores de aire, ventiladores o demás puede ser beneficioso. Los expertos por ahora recomiendan que se tiene que reemplazar el aire de una habitación hasta 6 veces en una hora. Para eso hay expertos que se dedican a medir la ventilación en los lugares cerrados, pero lo más fácil que podemos hacer es abra puertas, abra ventanas y ventile todos los lugares, siempre y cuando usted esté con gente, así se evitarán los contagios. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.